¿Cuántos damos gracias al Padre en este día? Amén. ¿Sabes qué bueno verte? Dice la palabra de Yahweh, dice, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y gracias al Padre, que Él es el que nos reúne, Él es el que nos congrega y Él es el que hace el llamado a nuestras vidas. ¿Cuántos podemos dar gracias por ello? Y poder ser agradecidos que tenemos la fuerza para podernos levantar de nuestras camas. ¿Cuántos aquí están cansados? ¿Quién está cansado? ¿Sabes que aún en medio de nuestro cansancio, Él es el que nos da la fuerza y Él es el que nos da la fortaleza para podernos levantarnos de nuestra cama, de nuestros lugares? Y hay por muchas cosas que tú y yo podemos ser bendecidos. ¿Sabes que el principal peligro muchas veces en nuestras vidas es cuando tú y yo a veces estamos tan acostumbrados a lo mismo? Y tenemos a veces lo que queremos, lo que deseamos. Y en el momento que muchas veces nos acostumbramos, es en el momento en el que dejamos de ser agradecidos y darle gracias al Padre por aquella bendición que tenemos. Simplemente el podernos levantar de nuestras camas ya es una gran bendición, que si no fuera por su fuerza en nuestras vidas, tal vez no nos hubiéramos podido levantar. De nuestras camas, de nuestros lugares, de dar gracias y de ser agradecidos por el plato de alimento que llevamos a nuestras bocas cada día. Porque a veces estamos tan acostumbrados a que siempre está la provisión diaria sobre nuestras casas. Y muchas veces nos olvidamos el de ser agradecidos por ese plato de alimento que podemos llevarnos a nuestras bocas. No simplemente nosotros, pero nuestra familia. Y el principal peligro muchas veces es el descontentamiento en nuestras vidas. Porque cuando viene el descontentamiento en nuestras vidas es cuando viene la rebelión o la rebeldía en nuestros corazones. Cuando dejamos de ser agradecidos, cuando una persona deja de ser agradecida delante del Padre o de dar gracias por las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Sabes qué es en el momento en el que tú y yo nos volvemos inconformes con lo que cada uno tiene? ¿Cuántos de aquí damos gracias al Padre por aquello que tenemos? Por lo mucho, por lo poco, por la bendición que Él nos ha dado, pero seamos agradecidos por lo que Él nos ha permitido tener. Amén. Qué bueno, pero damos gracias al Padre en este día. Dice la palabra, cuando tú y yo estamos... Déjame comenzar con esto. La semana pasada hablaba, o déjame dar un repaso de lo que fue la semana pasada, porque muchas veces es tan importante no simplemente el guardar nuestras vidas, el de ser agradecidos con el Padre, pero dice la palabra de Yahweh, dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza y para la instrucción nuestra. Todos los acontecimientos, los hechos, historias, si tú quieres, bíblicas, que tú y yo podemos encontrar a través de este libro, que es la Biblia, todos los hechos, acontecimientos registrados ahí, tienen un propósito. No simplemente fueron escritos nada más porque sí, por decirlo de esta manera, sino que tienen un propósito para nuestras vidas. Esto que tú y yo podemos echar mano y leer de ello, sirve mucho para nuestra edificación, no solamente para nuestra edificación, pero para que a través de los acontecimientos y de los hechos sucedidos y que el pueblo de Israel vivió, fue escrito también para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción nuestra. Déjame ponerlo de una manera, es cuando muchas veces papá o mamá, por decir un ejemplo muy sencillo, habla al hijo o a la hija y le dice, hijo, hija, no hagas de esta manera, no hagas así, no hagas de esta forma. Y el hijo muchas veces, pensando lo que lo sabe todo, dice, es que mi mamá, mi papá no saben, mi papá, mi mamá ya están grandes, ya están mayores, ellos no saben lo que dicen. Pero sabes una cosa, joven, si papá o mamá lo dice, es porque tal vez papá y mamá ya pasaron por ese lugar en el que tú vas a atravesar y no desean que tú puedas vivir o que no vivas lo mismo que ellos vivieron. Porque saben que al final de ese camino o a ese túnel no encontrarás la felicidad verdadera, sino que muchas veces nos daremos de topes en la cabeza, perdóname decirlo de la expresión de esta manera, o nos daremos de golpes o de topes, y precisamente lo que papá o mamá desea es que no te vaya a suceder como le pasó a él
como le pasó a ella, porque Él tiene un plan para tu vida, un plan mejor de lo que Él pudo haber alcanzado. Cuando el papá o mamá dice no toques ahí porque está caliente, le dice al niño pequeño, es porque muchas veces papá o mamá ya metieron la mano. ¿Cuántos lo entendemos? Y si el Padre lo tiene escrito aquí, es con un propósito para nuestras vidas. Él desea que nos vaya bien y no nos suceda como este pueblo, como el pueblo de Israel, que muchas veces no pudieron alcanzar su promesa o el destino que el Padre tenía para sus vidas, porque no fueron obedientes. Por eso en muchas partes en Proverbios, dice la palabra en Proverbios, dice, hijo mío, dice, inclina tu oído a mis razones, a mi entendimiento, a lo que te hablo, a lo que te digo. ¿Por qué? Porque en el escuchar, dice que la palabra que por el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Yahweh. ¿Cuántos decíamos tener fe en nuestras vidas? ¿Cómo la vamos a tener esa fe? Escuchando, oyendo la palabra de Yahweh, porque en el escuchar y en el oír es en el que nuestra fe es aumentada. ¿Cómo? Cuando tú y yo vemos los acontecimientos y los hechos que el pueblo de Israel vivió, cómo Yahweh los sustentó con el maná en el desierto, cómo les proveyó de todo lo que ellos necesitan. ¿Sabes que eso aumenta nuestra fe en cada uno de nosotros? ¿Cuántos podemos tener necesidades? Muchos. Pero cuando yo leo esta palabra, puedo darme cuenta que hay un Elohim, un Dios vivo, que está en control de todas las cosas, y que la misma palabra en Romanos dice que todo obra para bien para aquellos que le aman. Para aquellos que le aman, no importa cuál sea la situación, el problema que yo pueda estar enfrentando, pero si mi fe está puesta en Él, mi confianza está puesta en Él, puedo tener la confianza, la seguridad de que al final de ese camino, todo lo que pase será con un propósito y para un bien nuestro. Aun cuando tú y yo no lo entendamos. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 16 y voy a ir un poco rápido, ya lo leímos esto la semana pasada. Éxodo capítulo 16, versículo 1. Dice, partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, el cual se encuentra entre Elim y Sinaí, y a los 15 días del segundo mes después de haber salido los hijos de Israel de Egipto, entonces toda la congregación de los hijos de Israel murmuró en el desierto contra Moisés y contra Aarón. Di conmigo, la murmuración es mala. La murmuración frena los planes y los propósitos de Yahweh muchas veces en nuestras vidas. Y la murmuración también tiene consecuencias. ¿Cuántos sabemos lo que es murmurar? Murmurar es hablar, déjame ponerlo de una manera muy simple. Murmurar es hablar a las espaldas de alguien más cuando esa persona no se encuentra. Muchas veces lo hacemos. Porque cuando el momento en el que viene la persona o se acerca la persona, cambiamos completamente el tema y dejamos de hablar de ello. Bueno sería que a veces habláramos enfrente de la persona, no por juzgar, sino para arreglar muchas veces o dar dirección o consejo. Pero dice la palabra de Yahweh, dice los hijos de Israel, dice, empezaron a murmurar en el desierto contra Moisés y contra Aarón. Y eso es lo que decían, y los hijos de Israel decían, quisiéramos haber muerto por la mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, dice, y nos ha sacado de este desierto para matarnos de hambre. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel hablaba de esta manera. ¿Por qué el pueblo hablaba de esta manera? Esto nos indica que había cierto grado de descontento en sus vidas. Porque Yahweh no los había sacado del desierto para matarlos de hambre, sino Yahweh los había sacado del desierto para sustentarlos y para que el pueblo fuera a construir un tabernáculo, un lugar de reunión donde pudieran alabar y glorificar la presencia de Yahweh, y en ese lugar, en ese tabernáculo, poder habitar la presencia de Yahweh en medio de ese lugar, habitar en medio de su pueblo. Pero el pueblo se comenzó a quejar y dice, ojalá nos hubiera matado, dice Yahweh en la tierra de Egipto, dice, cuando nos sentamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, dice, y nos ha sacado de este desierto para matarnos de hambre y toda la congregación de los hijos de Israel. Dice, entonces dijo Yahweh a Moisés,
He aquí que yo haré que llueva pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger alimento día tras día, a fin de probarlo si andarían en el milenio o no. Y sucederá que al sexto prepararon lo que iban a llevar, y la porción sería doble de lo que recogerían a diario. Luego dijeron a Moisés y a Aarón y a los hijos de Israel: por la tarde sabrán que Yahweh los ha sacado de Egipto. Contemplarán la gloria de Yahweh por la mañana, porque su murmuración ha sido escuchada delante de Yahweh. Dice: pues ¿qué somos nosotros para que murmuren en contra nuestra? Después añadió Moisés: esto acontecerá, que Yahweh les dará carne para comer al atardecer, y pan hasta saciarse por la mañana, porque Yahweh ha escuchado la murmuración de ustedes que han hecho contra él. Pues ¿qué somos nosotros? Su murmuración no es en contra nuestra, sino en contra de ¿quién? De Yahweh. Cuando tú y yo hablamos de Yahweh, déjame decirlo de esta manera muy simple. Estamos refiriéndonos al nombre de Dios o al nombre de Jehová. Cuando tú y yo vemos en el Antiguo Testamento escrito como Jehová, hace referencia acerca del nombre de Dios. Mas sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, si tú has puesto atención, ya no encontramos la palabra Jehová, sino que ahora encontramos simplemente la palabra Dios. ¿Por qué sucedió esto? La palabra de Yahweh o el nombre de Yahweh es el nombre correcto de nuestro Padre, de nuestro Creador, al cual tú y yo llamamos muchas veces Dios. Pero Dios no es su nombre, es una característica de Él, que Él es omnisciente, omnipotente, y Él está en cualquier lugar. Tanto puede estar en este lugar como puede estar en el lugar de alguien más, y Él puede habitar en todos los lugares. La presencia de Él está en todo lugar. Cuando hablamos acerca del nombre de Él, estamos hablando acerca del nombre de Yahweh. Porque si tú y yo vemos, la palabra en el Antiguo Testamento ya no fue traducida como simplemente aparece el nombre de Dios. ¿De dónde proviene la palabra Jehová? Fue precisamente como en el idioma hebreo no había vocales, por llamarlo de esta manera, o se pensaba que no había vocales, sino que sí las hay, son diferenciadas a través de pequeños puntitos que trae cada una de las letras hebreas, puesto que aun cuando el sumo sacerdote en el libro de Números salía para bendecir al pueblo, o lo que conocemos como la bendición arónica, la bendición que Yahweh dio a Moisés y Aarón para que bendijeran el pueblo, una de las maneras que el sacerdote o el sumo sacerdote salía para bendecir el pueblo, hacía una señal con sus manos para bendecir el nombre de Yahweh, en lo cual el nombre de todo el pueblo. Dice, y de esta manera invocarán, dice la palabra en el libro de Números, dice, invocarán y pondrán el nombre sobre los hijos de Israel, dice, y yo los bendeciré. ¿Quién es el que nos bendice? Él. Una de las cosas que también el sumo sacerdote cargaba era como una tiara o una diadema sobre su frente, sobre su cabeza, en el cual únicamente aparecían lo que tú y yo llamamos el tetragramatón, que en el hebreo era Yod, Hei, Bab, Hei. Esas palabras Yod, Hei, Bab, Hei, Yod, Hei, Bab, Hei, que son letras hebreas, eran precisamente lo que tú y yo conocemos como el tetragramatón, lo cual tú llamamos YHWH, que hacen referencia, ¿cuántos hemos escuchado hablar de ello? YHWH, simplemente nada más como unas letras, y eso habla acerca del nombre de nuestro Creador, el nombre de Dios, que es el nombre de Yahweh. Y debido a ello que se pensaba que no había unas vocales para poder identificar el nombre de Yahweh, muy anteriormente, el pueblo de Yahweh, tú y yo escuchas el pueblo de Israel, hasta hoy en día le llaman por nombre Adonai. Ese nombre de Adonai fue tomado después de que el pueblo se salió de su cautiverio, cuando fueron por 70 años al pueblo babilónico, y para que nunca más se pudiera profanar el nombre ni tomar el nombre de Yahweh en vano, ellos tomaron o pusieron por nombre Adonai, no simplemente Adonai, pero le llamaron también el nombre Hashem. La palabra Hashem, que es como el pueblo hebreo, si tú escuchas la palabra Hashem, ellos hacen referencia al nombre de Dios. Pero la palabra Hashem traducido a nuestro idioma o a nuestro lenguaje, la palabra Hashem es una transliteración, que es como si dijéramos, bendito sea el nombre de, pero ¿cuál es su nombre? Muchas veces decimos bienaventurado o bendito sea tu nombre, pero ¿cuál es su nombre?
Es lo mismo que el pueblo hebreo hace cuando dicen Hashem. Ellos están diciendo bendito sea el nombre de, por decirlo de esta forma. Ha es él, Shem, la palabra Shem significa nombre. Por eso cuando tú y yo tomamos la palabra Jehová, el nombre correcto no podía haber sido Jehová, por decirlo de esta forma, sino que la letra J vino a ser introducida hasta el siglo XVI. Antes del siglo XVI no existía la letra J, por lo tanto no podía haber sido Jehová, ni mucho menos tampoco, tal vez puede sonar un poco difícil a nuestros oídos, pero tampoco pudo haber sido el nombre de Jesús, puesto que el nombre de Jesús o la letra J no vino a existir hasta el siglo XVI. Antes del siglo XVI no existía. Antes, si tú miras traducciones más antiguas de la Biblia, tú y yo encontramos hoy Jeremías en las escrituras, pero antes no era como Jeremías, era Jeremías con I. Porque debido a que había mucha confusión si era I o era de diferente forma, por eso es que vino a ser introducida la letra J. De ahí es donde tú y yo tomamos el nombre, después el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, pero el verdadero nombre de nuestro Creador es Yahweh. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos sabemos que el nombre de una persona tiene poder en nuestras vidas? Y cuán aventurados somos tú y yo poder reconocer el verdadero nombre de nuestro Creador, que es el nombre de Yahweh. Cuando invocamos el nombre de Yeshua, estamos haciendo referencia también por la cual que tú y yo venimos a ser salvos, que es el nombre de Jesús. Que muchos de nosotros vinimos, entregamos nuestras vidas y pusimos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús plenamente. Que después venimos a conocer que el nombre correcto es Yeshua. Vino y cambió nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. ¿Cuántos hemos escuchado hablar? Entonces, un poco de historia muy rápido, tal vez. Pero el nombre de... ¿Cuántos sabemos lo que significa la palabra aleluya? La palabra aleluya significa... ¿Qué? A ver, ¿quién lo puede decir rápido? Alabemos. Si tú mires, la palabra más correcta es jalel, es alabar. Y la palabra aleluya, si lo podemos usar de esa manera, es un nombre o es una palabra hebrea que por planes y propósitos del Padre es una palabra que nunca ha cambiado. Aleluya sigue siendo lo mismo en Estados Unidos, en México, en cualquier idioma que tú lo quieras poner. Es el mismo nombre, es algo que nos identifica. Cuando tú y yo escuchar hablar a alguien con el nombre aleluya, estamos sabiendo perfectamente a lo que se refieren, que es alabar el nombre de Yahweh. Y ¿sabes qué es lo interesante? La palabra correcta en el hebreo es halel, y al último termina halel, lu, ya, Y-A-H. La Y-A-H hace referencia al nombre corto o la forma corta del nombre de ¿quién? De Yahweh. Por eso es que cuando tú y yo vemos en el libro de los Salmos, los que hemos puesto atención a ello, muchas veces hay traducciones o partes o versículos que dicen, bienaventurado, dice, o exaltado sea el nombre de Jah. Y tú dices, bueno, ¿por qué Jah? Porque la letra J vino a ser introducida hasta el siglo XVI, por eso es que está la letra J. Pero antes era Y. Por eso es que es el nombre de ¿quién? De Yahweh. ¿Cuántos entendemos un poco ello? Por eso la importancia de conocer, hablar o el nombre de Yahweh. Aún la misma palabra en Sofonías dice que en los últimos tiempos dice que Él devolvería o restauraría la lengua antigua sobre ¿quién? Sobre nuestros labios. Sofonías, creo que si no me equivoco, Sofonías capítulo 3, versículo 9. Eso habla acerca del nombre, dice que Él restaurará la lengua pura sobre nuestros labios. ¿Y cuál es esa lengua pura? El hebreo. Qué importante, ¿verdad? Aprender un poco de hebreo. Y a veces sin tanta controversia. Bueno, esto lo hablé simplemente para los que no teníamos un poco de conocimiento, para los que ya saben, y es como pastor otra vez. Bueno, a veces es bueno refrescar nuestro entendimiento y nuestra memoria. Nunca está de más. El apóstol Pablo decía, dice, por tanto, dice, tengo que estimular, dice, su conocimiento, su entendimiento. Hay veces que lo sabemos, pero si se nos preguntara, hay veces que se nos olvidó. Vamos a regresar nuevamente aquí a Éxodo capítulo 16 para continuar. Dice, entonces los hijos de Israel, dice,
Después añadió Moisés esto. Versículo 8, después añadió esto, dice, y acontecer que cuando Yahweh les dio carne para comer al atardecer y pan hasta saciarse por la mañana, porque Yahweh ha escuchado la murmuración de ustedes y ha hecho, dice, contra él, dice, pues ¿qué somos nosotros? Dice, su murmuración no es en contra nuestra, sino contra ¿de quién? De Yahweh. Toda vez que tú y yo nos quejamos de nuestra situación, de nuestras circunstancias, sabes que la queja no es muchas veces ni con la situación ni con las circunstancias, nos estamos quejando con quién. O nuestra queja es contra quién, contra él. Porque si nos quejamos y decimos que toda mi relación, toda mi familia es en caos, y que un hijo anda por este lugar o por esto, o no hay la provisión diaria para el día de siguiente, o no sé cómo será el día de mañana, si tendré aquello que necesito, si no lo tendré. Es como si estuviéramos dudando o poniendo en duda o en tela de juicio que Yahweh es poderoso para hacer y para obrar a favor nuestro. Porque la misma palabra en Jeremías dice, bienaventurado es el hombre cuya confianza es Yahweh, porque no verá cuando venga el día malo. Dice, más maldito es el hombre que confía en el hombre, dice, porque no verá cuando pase el bien de Yahweh. Toda vez que a veces estamos en conflictos o en problemas o circunstancias difíciles, nuestra confianza debe de estar puesta ¿en quién? En Él. Porque muchas veces cometemos el error de poner nuestra confianza no en Él, sino poner la confianza en el hombre. Y cuando ponemos la confianza en el hombre, yo te digo, el hombre puede fallarte. El hombre nos puede fallar, pero ¿sabes quién nunca te va a fallar? Él. Alguien podrá depositar su confianza en tal persona y decir, esta persona nunca me ha fallado. Y yo sé que si tengo problemas de necesidad o que alguien me provea para algo, esta persona me lo va a proveer. Y a veces hacemos o buscamos que tal persona se pueda entender y que pueda suplirnos. Y no estoy diciendo que sea malo o lo que tú quieras, pero ¿sabes dónde debe estar puesta nuestra confianza? En Él. Porque nuestra necesidad más grande, y siempre lo he dicho y lo he predicado y nunca me cansaré de decirlo, nuestra necesidad o la necesidad más grande del ser humano o de una persona o de un individuo, de una sociedad, no es la situación, el problema, no es si voy a tener alimento para el día de mañana, si voy a tener alimento. Si es esa la cuestión, tal vez alguien pueda traerme un plato de alimento y me lo pueda proveer el día de hoy, pero el día de mañana va a ser la misma situación, el mismo problema. Podrán suplir de algo, podré tener aquello que necesito, pero mi necesidad más grande es de tenerle a Él en mi vida, en mi corazón, porque si yo le tengo a Él en mi vida y en mi corazón, yo puedo tener la confianza y la seguridad de que pase lo que pase, suceda lo que suceda. Yahweh dijo, nunca te dejaré ni nunca te desampararé, sino que te sustentaré con la diestra de mi poder. No importa cuál sea mi aflicción, mi problema, puedo tener la confianza, la seguridad de que Él proveerá aquello que yo necesito. Y dice Yahweh, dice, y el pueblo dice, ¿qué es nosotros y nuestra murmuración? Dice, si nuestra murmuración no es en contra de quién, de Él. Y sigo continuando diciendo, para resumirlo, y lo puedes terminar de leer en tu casa. Cuando Yahweh hablaba estas cosas, dice, y los voy a probar, y los voy a poner a prueba, dice, si obedecerían o no mis mandamientos. ¿Cómo Yahweh iba a ponerlos a prueba? Yahweh dijo, saldrán a recoger la porción diaria de cada día. Y volverán y tomarán la porción diaria de cada día. ¿Qué porción? La porción de maná. Caería el maná y lo que el pueblo tenía que hacer era ir y recoger la porción diaria, traer la porción diaria para su casa y iban a comer, se iban a saciar, pero nada de ello podría quedar hasta el día siguiente. A pesar de que Yahweh dio la ordenanza, dice que muchos de ellos no obedecieron, sino que hicieron lo contrario. Salieron y recogieron maná y otros recogieron más, y lo que les había sobrado, dice que se engusanó y se pudrió el día siguiente. Porque la ordenanza o el mandato, la instrucción, vamos a llamarle de esta manera, la instrucción del Padre, era que tendrían que recoger ¿qué? La porción diaria de cada día. ¿Cuántos damos gracias por ello? Déjame te digo algo, no te preocupes por el día de mañana. Dice la palabra de Yahweh que cada día traerá su propio afán
Y cada día Yahweh traerá su provisión diaria para nuestras vidas. Estamos necesitando de algo para el día de mañana, no te preocupes. Yo te puedo asegurar que Él traerá su provisión diaria el día de mañana para nosotros. Esto es aprender a tener nuestra confianza ¿en quién? En Él. Lo que Yahweh deseaba o anhelaba con su pueblo era que el pueblo pudiera tener una fe que le pudiera creer aquello que Él decía. Y eso es lo mismo que Él desea de nosotros, que tú y yo el día de hoy podamos tener la confianza y la seguridad de que podemos permanecer firmes en Él y Él hará a favor de nosotros. Nosotros lo entendemos. Vamos a Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra. Dice, cuando el pueblo se comenzó a quejar amargamente, esto fue desagradable ante Yahweh. Y Yahweh lo escuchó y se encendió su ira. ¿Cuántos podemos mirar que la queja no es buena? Si hay algo que molesta al Padre o a Yahweh, es que nuestra queja y nuestra rebeldía. Porque el pueblo no obedeció, dice, se comenzaron a quejar. No es que nunca hayan mirado la provisión de Él. El pueblo había conocido la provisión de Él. Habían conocido cómo Yahweh los había librado por la mano poderosa. Cómo habían salido de la tierra de Egipto. Cómo los había librado de la mano del faraón. Cómo cuando se empezaron a quejar porque no tenían agua, Yahweh proveyó agua. Cómo cuando las aguas eran amargas, dice que Él proveyó, dice, y las aguas fueron endulzadas. Muchas maneras que proveyó el maná. Muchas formas que el pueblo conoció la provisión de Él o del Padre sobre la vida de ellos. Mas sin embargo el pueblo nuevamente se comienza a quejar y esto molestó ¿a quién? A Yahweh. La queja nunca es buena. El pueblo de Israel era un pueblo muy quejoso, quejumbroso, por todo se quejaba. Si no había esto, se quejaban por ello. Si no había lo otro, se quejaban por ellos. Si no tenían suficiente carne, se quejaban porque no tenían carne, porque estaban mejor en la tierra de Egipto. ¿Y sabes que muchas veces así somos nosotros? Hay gente o hay personas que por todo se molestan. Si ya no funcionó esto, se quejaron. Si algo se me salió de control, se quejó. Si los planes no fue como yo pensé, la persona se quejó. Si no funcionó de esto, se quejó. Si algo salió fuera de su control y que no tiene control de ello, ya se quejó. Y así es mucha persona. Muchas personas a veces por todo se quejan. Pero ¿cómo no damos gracias a Yahweh por aquello que tenemos, por la bendición? ¿Sabes que la queja no nos permite mirar la bendición inmediata que está delante de nosotros? Pude haberme caído, pasar algo y me puedo quejar por lo que me sucedió, pero tal vez no doy gracias porque tal vez la caída que tuve puede haber sido peor. ¿Cuántos se han puesto a pensar en ello? Y te lo puedo decir, hay accidentes que yo he mirado que cuando me los platican digo, hijo, a veces nos planeamos la peor situación a como se cuenta o como tú mismo pudiste mirar, y pudo simplemente ser una falseadura, lo que pudo haber sido una quebrada, un deslocamiento de algo, y la gente dice, ay, es que ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Y por qué no damos gracias que nuestro hueso no se quebró? Porque a veces las circunstancias pudieran haber sido peores, y nunca sabemos si la protección de Yahweh estuvo ahí y no permitió que fuera peor. Los accidentes que muchas veces tenemos, hay muchas cosas por qué tú y yo tenemos que dar gracias, y muchas veces en lo único que nos enfocamos es en la queja, en el problema. Y dice que Yahweh se enojó en contra de ellos, dice, y puso por nombre aquel lugar Tabera, pues el fuego de Yahweh se había ardido en contra de ellos, y una multitud de extranjeros que se mezcló contra ellos tenía un apetito insaciable. Subraya esta palabra, apetito insaciable. Una multitud de extranjeros, dice, se mezcló entre ellos y tenía un apetito insaciable, dice, y regresaron, hicieron llorar también a los hijos de Israel diciendo, ¿quién nos diera de comer?
y recordamos el pescado que comíamos gratis en Egipto, los apetitos, dice los pepinos, perdón, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, pero ahora aquí que nuestra alma se fatiga, porque no hay nada, solamente ese maná que está delante de nosotros o delante nuestro. Dice, vamos a continuar leyendo, dice, pero ahora dice, he aquí que nuestra alma está fatigada porque no hay nada, solamente este maná. El maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el aspecto de una perla. El pueblo se dispersaba para recogerlo y lo molían en el molino y lo trituraban, el mortero, y luego lo cocían en sartenes y hacían pan cocido al fuego. En el suelo el sabor era como el pan amasado con aceite. Cuando por la noche el rocío descendía sobre el campamento, el maná descendía junto con él. Cuando Moisés se enteró de que el pueblo se lamentaba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, a causa de esto el furor de Yahweh se había encendido sobremanera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Yahweh, Adón mío, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? Porque no he encontrado favor delante de tus ojos para que me hayas puesto carga tan pesada de todo este pueblo sobre mí. ¿Acaso yo engendré a todo este pueblo? ¿O acaso yo les parí? Dice, para que tú me digas, llévalo en tu seno, como una nodriza que lleva a su niño de pecho a la tierra. Dice, y yo juré a sus padres, ¿dónde voy a encontrar carne para dar a todo este pueblo? Porque ellos se lamentan delante de mí diciendo, danos carne para que comamos. No solo no puedo sobrellevar todo este pueblo, dice, pues es demasiado pesada para mí. Si vas a tratarme así, te suplico que me concedas la muerte. Si he hallado favor ante tus ojos para que yo vea mi desgracia. Entonces contestó Yahweh a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a los que tú conoces, los jefes del pueblo y a sus escribas, y haz que entren al tabernáculo, al tabernáculo temporal, y se preparen ahí junto contigo. Entonces yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré de tu espíritu que está en ti, que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, y llevarán la carga de este pueblo junto contigo, para que no la lleves tú solo. Déjame hacer un paréntesis aquí. La carga, voltea con la persona que está a tu lado, no puedes llevar la carga solo. Hay gente, o déjame ponerlo de esa manera, a veces nos creemos que podemos todo y la carga la queremos llevar todos nosotros. Muchas veces en el matrimonio es lo mismo. Hay veces que tenemos problemas o hay situaciones que tenemos tanto estrés o tanta ansiedad, pero nunca somos capaces de poder ir con nuestra pareja, tu cónyuge, tu ayuda idónea que Yahweh te dio, y poder expresar tu sentimiento o tu carga que tú traes en tu corazón. ¿Y sabes que todo eso trae carga y muchas veces produce amargura? Porque a veces decimos, no, ¿cómo voy a mortificar a la otra persona o a mi esposo y a mi esposo con mis problemas? Para eso te casaste, amado. Para eso es el matrimonio. Y a veces para estar en las buenas o en las malas, que dice, y hasta que Yahweh nos separe, y estaré contigo en las buenas y en las malas, y a veces se nos olvida eso. Y no somos capaces de contar nuestros problemas o nuestras aflicciones que muchas veces cargamos con nuestra pareja. Hay que aprender a hacerlo. La carga de los hijos no la puedes llevar solo. No las podemos cargar solo. La familia es ¿de qué? De dos. Papá y mamá. Y cuando papá o mamá se unen, si tú quieres, es donde puede dar soporte o ayuda a los hijos. Pero muchas veces tenemos que aprender a hablar o a decir cómo nos sentimos. ¿Cuántos de nosotros, sabes que muchas veces queremos mostrar y decir, es que si yo cuento mis problemas a alguien más, estoy mostrándome débil? No, no es que te muestres débil, es aprender a llevar la carga los unos con los otros. Aquel que aprende a abrir su corazón y hablar lo que siente, lo que está, cómo se siente, cómo está su corazón, es una persona que está sanada, que está bien,
que reconoce que necesita ayuda. ¿Qué es lo que dijo Moisés? Dice, ¿quién soy yo? Moisés no se lo guardó. Moisés le dijo a Yahweh, dice, ¿quién soy yo? Dice, ¿acaso yo parí a este pueblo como una nodriza para llevarlo y para darle pecho todos los días? Dice, si he hallado gracia delante de ti, dice, mejor quítame la vida. Dice, porque la carga de este pueblo es muy pesada. A veces nuestra carga es tan pesada que a veces tenemos que aprender a distribuir ¿qué? La carga. Amén. Muchas veces no la distribuimos. A veces queremos cargarla todos nosotros solo. Y cuando te hablo de eso, no te estoy hablando simplemente de las situaciones que son dentro de la familia. Hay veces que la familia viene y te cuenta de esto. Si la familia tiene problemas, a quien te va a buscar es a ti. Viene y te cuenta todo su problema y lo deja y lo deja. ¿Y qué pasa si nunca aprendemos a soltar esa carga delante de él? ¿Sabes de quién tenemos que aprender a poner? Como hizo Moisés delante de Yahweh. Yeshua dijo, dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados. ¿Cuántos hemos aprendido a depositar nuestras cargas delante de él? En Yahweh. Moisés tenía tanta carga y Yahweh le dice a Moisés, toma a 70 hombres y de esos 70 yo pondré mi espíritu que está en ti en el corazón de ellos. Dice, y de esa manera, dice, tu carga será más ligera. Le iba a disminuir la carga que Moisés tenía. Vamos a continuar, dice. Entonces contestó Yahweh a Moisés, reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel, que tú conoces que son jefes del pueblo, los escribas y entrarán en el tabernáculo, dice, temporal, dice, y ahí junto contigo, dice, entonces yo descenderé, hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está sobre ti, lo pondré sobre ellos, y llevaré la carga de este pueblo junto contigo para que no la lleves tú solo. Luego Yahweh dijo a Moisés al pueblo, santifíquense mañana para que coman carne debido a que se lamentaron en presencia de Yahweh diciendo, ¿quién nos diera carne para comer? Pues nos encontrábamos mejor en Egipto. Yahweh pues les dará carne para que coman. No la comerán por un día, ni por 2 días, ni por 5 días, sino que por 10 días, ni por 20 días, sino que comerán durante todo un mes. Fíjate qué importante, y marca ahí. Dice, no la comerán por un día, ni por 2 días, ni por 5, ni por 10, ni por 20, dice, sino que la comerán durante todo un mes hasta que les salga por las narices. Dice, y tengan unas náuseas por cuanto menospreciaron a Yahweh que está entre ustedes y por haberse lamentado delante de Yahweh diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces dijo a Moisés delante de Yahweh, el pueblo entre el cual estoy, dice, son 600,000 varones a pie, y tú dices, les daré carne para que coman durante todo el mes. Si sacrificaran las ovejas y los bueyes, serían suficientes para ellos. O se saciarían, dice, de pescados para ellos todos los peces del mar. Entonces respondió Yahweh a Moisés, la mano de Yahweh está repleta, ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Qué es lo que el pueblo hizo? Se quejó porque no tenían carne. Y déjame decirte, no es que no tuvieran carne. Porque aquí Moisés está diciendo, si mataran todos los animales que ellos tienen, les sería suficiente. Carne sí tenían para comer. Nada más que era un pueblo inconforme. No es que nunca hubieran probado carne y no tenían carne en el desierto para comer. Sí la tenían. Porque Moisés dijo, si mataran, dice, a todo su ganado, dice, sería suficiente para que comieran. Cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, en el libro de Éxodo dice que salió una gran multitud mixta de gente, dice, pero también salieron con sus bueyes y sus ganados. Carne tenían los animales. Pero ¿sabes cuál es muchas veces el problema? Que nos acostumbramos y queremos algo diferente. ¿Cuántos entendemos? Y dice, vamos a continuar leyendo. Dice, entonces respondía Yahweh a Moisés, la mano de Yahweh, dice, verás si se cumple mi palabra o no. Luego Moisés salió y transmitió al pueblo las palabras de Yahweh y reunió a los 70 hombres y a los ancianos del pueblo y hizo estar de pie alrededor del tabernáculo. Luego Yahweh descendió en la nube y habló con él.
y tomó del espíritu que se encontraba en él y lo puso sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu se posó sobre ellos, profetizaron, pero nunca lo volvieron a hacer. Sin embargo, había quedado 2 hombres del campamento. Uno se llamaba Eldad, del nombre, dice, y otro era Meirad. Entonces el espíritu se posó sobre estos, quienes también habían sido registrados, dice, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Entonces un joven corrió para informar a Moisés y le dijo, Eldad y Meirad, dice, están ahora profetizando en el campamento. Entonces Oseas, hijo de Num, siervo de Moisés desde la juventud, intervino diciendo, mi Adón, Moisés, deténlos. Pero Moisés le respondió, no tengas celos de mí. Ojalá que todo el pueblo de Yahweh fuera profeta, para que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. Ese es un buen líder. El que es buen líder desea que los que están a su alrededor puedan alcanzar el potencial que Yahweh tiene para sus vidas. Quien no es un buen líder nunca va a desear que los demás puedan alcanzar su mismo nivel y puedan hacer lo que él hace. Porque ahí entran los celos, si tú quieres. Pero ¿sabes qué fue la respuesta de Moisés? Dice, ojalá, dice, que todos profetizaran. ¿Qué dijo Moisés? Para mí mejor si todos profetizan. Dice, no voy a ser el único. Los otros serán también igual que yo. O igual que esos que sobre el Espíritu fue reposado sobre ellos. Esas son las características de un buen líder. Dice, pero Moisés respondió, dice, no tengas celos de mí, ojalá que todo el pueblo de Yahweh también fuera profeta, dice, y pusiera su espíritu sobre ellos. Luego encontró Moisés en el campamento y los ancianos de Israel. Entonces surgió un viento de parte de Yahweh que trajo codornices desde el mar y las hizo caer junto al campamento. Y a una distancia, dice, de un camino, de este lado, dice, de un día de camino, al otro lado, alrededor del campamento, hasta cerca de 2 codos de altura, dice, sobre la superficie del suelo. ¿Qué nos habla todo esto para nosotros? Dice, el pueblo se quejó delante de Yahweh. Dice que trajo un viento. Vamos a hacer vamos a imaginarnos esto. La tienda o el tabernáculo de reunión era, vamos a llamarle como un cuadro, un rectángulo, en el cual estaba el tabernáculo, el lugar santo, y todas las tiendas acampaban alrededor. Dice que vino un viento recio. Vamos a continuar, dice, un viento recio de parte de Yahweh, dice, trajo codornices desde el mar y las hizo caer junto al campamento a una distancia de un día de camino. ¿A cuánta distancia los hizo caer? A una distancia, dice, de un día de camino. Para poder tener un poco de entendimiento, una distancia de un día de camino era todo el día. Si el pueblo tenía que recoger las codornices, no era simplemente un día. Era a distancia de un día de camino, era un día para ir y recoger la codorniz, otro día para recoger la codorniz y el tercer día para venir de regreso después de que había recogido. Dice que hizo llover un viento recio, 4 codornices. Vamos a continuar. Dice, a una distancia de un día de camino, dice, a este lado un día de camino, al otro lado, o sea, por los 4 lados, a una distancia de un día. Dice, alrededor del campamento, hasta cerca de 2 codos de altura sobre la superficie de ¿qué? Del suelo. Un día de camino, vamos a ponerlo de esta manera. Bíblicamente nos habla alrededor de 20 millas. 20 millas tenían que caminar para recoger la codorniz, recoger, y otras 20 millas poder caminar de regreso. ¿Cuánto estamos entendiendo? O sea, no era simplemente que el pueblo hizo su montón de codornices y ya les recogió, no era a distancia de un día. Vamos a continuar. ¿Cuántas eran las codornices que Yahweh había traído? Dice que era más o menos el aproximado, dice alrededor del campamento hasta cerca de 2 codos de altura sobre la superficie del suelo. ¿Cuánto eran más o menos la superficie de un codo? Era alrededor de más o menos de 1,5 metros, 45 centímetros, más o menos.
Más o menos era 1,5 metros. O sea, ¿cuánto sería? Como aquí a la cintura, si tú quieres. Eran 600,000, amados. Dice Moisés, dice, ¿quién soy yo? Dice, hay 600,000 hombres. Dice, ¿y cómo voy a alimentar a todo este pueblo? Dice que hizo llover un viento recio, dice, y trajo codornices. No eran pocas, eran muchas. Y vamos a continuar. Dice, por lo cual el pueblo permaneció levantado todo el día, dice, y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. Dice, el que recogió menos, recogió 10 homeres. Y los tendieron sobre la superficie del campamento, o sobre el terreno del campamento. ¿Cuánto eran más o menos 10 homeres? Eran alrededor de 37 litros, son aproximadamente, dice. Dice, por lo cual el pueblo permaneció levantado todo el día y toda la noche el día siguiente, y recogieron codornices y recogió menos, dice, recogió 10 homeres, y las tendieron sobre el campamento, pero estando todavía la carne entre sus dientes, antes de que ingirieran, dice, se encendió el furor de Yahweh contra el pueblo de Yahweh, y hirió al pueblo con una plaga muy grande, y puso por nombre a aquel lugar Kirot Jataba, dice, pues allí enterraron, dice, al pueblo por haber sido codicioso. Dice, Kirot Jataba, dice, el pueblo se puso en marcha hacia Hazerot, dice, y permanecieron en Hazerot. ¿Qué es lo que el pueblo había hecho? Dice la palabra de Yahweh, que la ira de Yahweh se encendió en contra de ellos. ¿Por qué? Dice la palabra que el pueblo recogió más de lo que necesitaban. Dice que unos recogieron, dice el que menos recogió, recogió como 10 homeres. Un montón. Dice, y la ira de Yahweh se encendió en contra de ellos. ¿Qué es lo que tú y yo podemos aprender por ello? ¿O qué nos enseña la palabra? El pueblo fue un pueblo que tenía constante queja delante de Yahweh. Era un pueblo inconforme. Era un pueblo descontento. Porque era un pueblo que nunca fue agradecido con la provisión que Yahweh le mandaba sobre sus vidas. No es que el pueblo no tuviera carne para comer. El pueblo lo tenía. Yahweh había dicho, solamente recogerán ¿qué? Lo suficiente cada día. Dice que el que recogió menos, recogió 10. Más o menos alrededor de 35. Ellos por lógica, o en su pensar, en su entendimiento, dijeron, ¿para qué salir y recoger simplemente lo necesario para cada día? Mejor recojamos un montón. Esa no había sido la ordenanza. Era que recogerían únicamente ¿qué? Lo suficiente. Mas el pueblo por lógica, muchas veces tú y yo somos así. Por lógica tú y yo a veces pensamos que tenemos la respuesta para nuestros problemas o para nuestras situaciones o para la situación en la que tú y yo estamos viendo. Yahweh dice, hagan de esta manera, y tú y yo por lógica, porque pensamos que somos un poco mejor, o a veces ni lo pensamos, nada más actuamos. Y muchos que nos pensamos, a veces personas que se creen tan inteligentes, dicen, ¿para qué ir a un día de camino, caminar 20 millas, recoger y luego venirnos, y luego el día siguiente también tener que ir otras 20 millas y otras 20 millas de regreso? Mejor vamos a ahorrarnos el trabajo. Por lógica, ellos dijeron, vayamos al día de camino, ya que estamos aquí, recogemos un montón, y después de recoger el montón nos regresamos. ¿Y para qué salir el día de mañana si ya tenemos lo que necesitamos? Yahweh dice, no es así. Porque Yahweh tenía el plan y el propósito para sus vidas. Ahí sabes dónde es donde viene la prueba. En esos momentos para cada uno de nosotros, si obedecemos o no. Sabes, toda dirección o toda solución a nuestras vidas está bajo la dirección de ¿quién? De Él. Si tú y yo hacemos como Él nos pide, bajo la dirección que Él tiene para nuestras vidas, miraremos el resultado. ¿Cuántos podemos entender que toda la dirección que tú y yo necesitamos está en los caminos de Él? Todo lo que está escrito en esta palabra fue escrito para nuestra enseñanza, amados.
para nuestra instrucción. El pueblo quiso hacer la situación más fácil. Dijo, vayamos y recojamos todo lo que necesitamos y ya nos regresamos al siguiente día. El problema es cuando tú y yo empezamos a hacer conforme a nuestra manera y no conforme Yahweh pide. No bajo la dirección que Yahweh tiene. El pueblo nunca obedeció, nunca dio dirección a lo que Yahweh tenía para sus vidas. Quisieron hacer conforme a sus propios planes, conforme a su propia manera. Dice la palabra de Yahweh, dice que la maldición no viene sin causa. Todo tiene un propósito. ¿Por qué Yahweh actuó así en contra de ellos? Porque todo tenía un origen. ¿Cuál era el origen, la situación de ello? Que era un pueblo constantemente desobediente a lo que Yahweh les decía. Cuando Yahweh les había dicho, saldrán y recogerán el sexto día la porción doble, porque al siguiente día no habrá nada. ¿Sabes qué es lo que hizo el pueblo? Salió y recogió doble el sexto día y dijo, bueno, el séptimo día vamos a tener todavía más. Y salieron a recoger el séptimo día y dice que no encontraron nada. Yahweh les había dicho, no habría nada, pero ellos que dijeron, sí habrá. Yahweh dijo, comerán o recogerán la porción diaria del maná diariamente. Todos los días iba a estar el maná ahí. ¿Sabes qué nos habla esto para nosotros? Aprender a confiar en Yahweh cada día de nuestras vidas. Muchas veces no tenemos la confianza para confiar en Él todos los días de nuestra vida. Ahí estaba la prueba para el pueblo de Israel. ¿Dónde? En el que tenían que confiar en Yahweh, que al día siguiente Él proveería maná y traería maná del cielo al siguiente día para que comieran. ¿Quién se los iba a garantizar? Nadie. Únicamente por lo que Yahweh había hablado. ¿Cuántos de nosotros podemos creer en la palabra de Yahweh y confiar y esperar que Él es el que hará a favor de nuestras vidas? Que si Yahweh dice, yo te proveeré, Él nos proveerá, no nadie más, Él. ¿Quién te lo va a garantizar? Nadie. Únicamente la garantía que tú y yo tenemos es que ha levantado su mano, así como dijo con Abraham, dice, te juro por mí mismo, Abraham, dice que te bendeciré grandemente. Dice que Yahweh no pudo jurar por nadie mayor que Él. ¿Por quién pudo jurar? Por sí mismo. Él es la garantía de que podemos tener la confianza y la seguridad de que Él proveerá aquello que tú y yo necesitamos. El pueblo no lo hizo. El pueblo dijo, vamos a recoger, porque si el día de mañana no cae maná, ya tenemos asegurado el pan del día de mañana. Si hoy no hubo nada, tenemos que aprender a creer que el día de mañana Yahweh proveerá aquello que tú y yo necesitamos. Que si en este día no recogimos nada, el día de mañana Yahweh traerá doble porción. Porque la palabra de Yahweh dice que nunca habría justo que mendigaría pan. Y si nuestra confianza esté puesta en Él, confianza tenemos en que Él proveerá de nuestras necesidades cada día. Pero tenemos que aprender a creer de que fiel es aquel que dijo como que Él quiera. Muchas veces no aprendemos. Y empezamos a hacer conforme nuestro propio conocimiento, a nuestra propia manera. La maldición no viene sin causa. Todo tiene una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el pueblo fue desobediente. Esa era la causa. Ese era el problema, ese es el origen. Cuando Yeshua vino a darnos, di conmigo, Él vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Él desea que estemos bien, que tengamos lo suficiente del día de mañana y del siguiente día. Dice la palabra de Yahweh que el enemigo no ha venido sino a robar, matar y ¿qué? A destruir. Tres cosas que el pueblo tuvo que vivir, o por alguna de ellas, fue su apetito insaciable. Yo te dije, subraya, ¿cuál era una de esas causas? Su apetito insaciable. Querían más. Di conmigo, o voltea con la persona que está a tu lado y dile, cuidado con los deseos insaciables. Cuidado. Hay veces que vemos y queremos más. Dice Proverbios que el ojo nunca se cansará de ver, ni nunca se sacia.
entre más vemos, más qué, más queremos. Y el ojo nunca se va a cansar de ver. Nunca. Entre más mira, más va a querer. ¿Cuántos de aquí miramos películas? ¿O cuántos miran películas? ¿Nadie? Ya me habían asustado, dije, son de otro mundo. Todos, de alguna manera, unos miran películas de cierta manera. Y a veces uno dice, nada más un poco y me duermo. 15 minutos, mi amor, y ya nos vamos. Son 15, 20, 25, las 2 horas. ¿Por qué? Porque tu ojo nunca se sació de ver. Entre más vemos, más queremos. Y luego te levantas y dices, ya ves, viejo, tú tienes la culpa. Aquí me tienes sentada. O el hombre, ¿verdad? No, nadie los tenía. ¿Y por qué? Porque nuestro ojo nunca se cansó. Por más queremos, a veces terminas viendo todo. Porque el ojo nunca se va a cansar ni se cierra de ver. Por eso el pueblo lloró, pero antes de ello ya habían llorado. No era la primera vez que lo hacían. Cuando estuvieron frente a las aguas amargas, dice que las aguas fueron el pueblo se quejó nuevamente. Cuando se pararon al lado de las aguas, comenzaron a llorar, si tú quieres, a quejarse, a tener la queja delante de Yahweh, porque habían sido llevados al desierto para quedarse y para poder morir en el desierto sin que hubiera agua para tomar. ¿Cuántos sabemos que donde Él nos conduce, Él también proveerá aquello que necesitamos? Si Yahweh te movió para un lugar, no lo hagas porque tú te quisiste mover. Hazlo porque fue la dirección de Yahweh que te llevó a aquel lugar, porque aquel que te movió también te proveerá. Pero si Él no te movió, Él no proveerá. Dice la palabra de Yahweh que Él dice la palabra en Deuteronomio, dice, acontecerá que si escuchas atentamente la voz de Yahweh de Elohim, dice, Él te prosperará en la tierra que te plantó. ¿Y sabes por qué lo digo? Mucha gente que vive en esta ciudad, muchos dicen, mejor es salir porque este lugar está muerto, no hay nada. Pero déjame decirte una cosa, si Yahweh te plantó en esta tierra Yahweh te proveerá. En esta tierra Yahweh te mostrará su mano y a favor tuyo. Dice la misma palabra que dice que el favor, dice que los dones del hombre le abrirán camino a él. Proverbios. Si tú tienes un don y sabes hacer algo, ese don que Yahweh te dijo te abrirá las puertas para que Él te pueda prosperar. Hay gente que sabe hacer muy buena repostería. Y conozco mucha gente, hay gente que sabe hacer muchas cosas, que es buena trabajando con sus manos, que sabe hacer muchas cosas. Dice, es que me tengo que ir. Si sabes hacerlo, ese don te abrirá las puertas para que venga la provisión a tu casa. Yo no lo digo, lo dice Proverbios. Dice que el don del hombre le abrirá camino. ¿Cómo? Con lo que sabe hacer. Con aquello que Yahweh le dio. Porque Él es fiel. Si Él nos plantó en este lugar te va a prosperar. En este lugar te va a bendecir. En este lugar te mostrará su mano. Los planes que Yahweh tenía para el pueblo de Israel eran con un propósito. Aún esos viajes que ellos tenían que hacer, de un día, de otro día, esos viajecitos de diario, tenían un propósito. Porque en medio de esos viajecitos, si tú quieres, que el pueblo tenía que hacer de un día de camino y otro día de regreso, aún en medio de esos caminos, Yahweh quería revelarse y mostrarse a favor de ellos. Hablar a sus vidas, a sus corazones. Pero el pueblo dijo, no. Mejor recogemos doble porción y así tenemos para el día de mañana. El pueblo pidió carne. Pero ¿sabes una cosa? Ellos ya tenían carne. No es que no tenían mucha carne, sin embargo, pedían carne. El maná no fue suficiente para ellos para reemplazar la carne. No tenían, ellos tenían carne. Descendió, dice la palabra, que descendió el maná del cielo para proveerles, para bendecir sus vidas. Yahweh tenía la provisión diaria para ellos cada día.
Pero ¿sabes cuál fue el problema de este pueblo? Que estaba tan acostumbrado a tener siempre lo mismo, que se olvidó de ser agradecidos por aquello que Yahweh les daba. ¿Cuántos de nosotros damos gracias por aquello que tenemos? Aunque tú dices, otra vez tengo que comer pollo. Y te lo digo porque hay gente que a veces no tiene ni para eso, amado. Y a veces simplemente tienen los frijoles y el arroz de un día y de otro día. Y sabes que tú crees que no quisieran algo más, pero una persona que aprende a ser agradecido por lo que tiene es una persona que recibirá más. Una persona que no es agradecido por aquella que tiene no recibirá más. Cuando tú y yo aprendamos a ser agradecidos, o aprendemos a ser, o somos agradecidos con Yahweh por lo que Él nos ha dado, yo te puedo asegurar que Yahweh te dará más. Pero cuando no aprendemos, es lo mismo cuando tú tienes un niño. A veces cuando tú das algo a un niño que es agradecido, sea lo que sea, y extiendes y le das con todo tu cariño, con todo tu amor y todo tu corazón, si tú quieres, y le das algún obsequio, por más grande, por pequeño, el carrito, el juguete, las canicas, el trompo, yo no sé qué le puedas dar. Y ese niño extiende su mano, y ese niño al extender su mano te dice gracias por aquello que le dice. Aún en tu corazón queda el quererle dar algo más. Pero cuando un niño no es agradecido y dice, bueno, gracias. Di gracias, mijito. Gracias. Sin ganas de decirlas. ¿Por qué? Porque le diste algo pequeño. Pero diferente es cuando le das algo grande. Gracias. ¿Por qué? Porque eso sí le llenó. ¿Sabes una cosa? En ese momento, cuando una persona es de esa manera, ni quedan ganas de poder algo más, porque no es agradecido. Yahweh nos dará más cuando en nuestras vidas, en nuestros corazones hay un agradecimiento. Cuando aprendemos a dar gracias por aquello que tenemos, por tu vehículo, por tu techo, por el techo en el que te puedes meter, en el que puedes estar, sea como sea, pero por eso somos agradecidos, por el trabajo que te tienes que levantar el día de mañana, aunque esté frío y tu jefe sea como sea, aún por ello damos gracias. Porque muchos, déjame decirte, que no lo tienen, quisieran tener el empleo, el trabajo y el techo y el carro que tú tienes. Seamos agradecidos por lo que el Padre nos ha dado, por aquello que tenemos. Tenían tantas cosas, pero nunca les era suficiente. Ellos estaban tan aburridos, tenían lo suficiente, pero ¿sabes qué es lo que querían? Una variedad de sabor. Tenían carne, pero querían otra carne diferente. Querían tener variedad. Muchas veces las bendiciones que nos bendicen al principio terminan siendo muchas veces, si no somos agradecidos, terminamos por decir otra vez lo mismo. Vuelvo a repetirlo. Muchas veces las bendiciones, aquellas que nos bendicen desde un principio, si no somos agradecidos, terminaremos diciendo otra vez lo mismo. ¿Cómo sucede esto? Un ejemplo muy simple. Comer muchas veces lo mismo que hay en casa. La bendición que antes no teníamos y que en ese momento nos bendijo tanto, y la seguimos teniendo y seguimos comiendo, si tal vez tú lo que quieres lo mismo. Terminamos diciendo, o el joven, ay mamá, otra vez lo mismo. Sí, hijo, pero esa bendición fue la que te bendijo desde un principio. Esa bendición fue la que te alimentó cuando no teníamos nada. Seamos agradecidos por lo que tenemos, por aquello que Yahweh nos ha dado. Ellos rechazaron lo que Yahweh les había dado. ¿Quién se puede considerar una persona bendecida? Con esto quiero terminar. ¿Quién se puede considerar una persona bendecida? ¿Quién puede decir, estoy bendecido, contento con lo que Yahweh me ha dado?
Muchos. Es el estar agradecidos, contentos con aquello que Yahweh nos ha dado. Sabes que los principales problemas en nuestras vidas comienzan cuando dejamos de ser agradecidos. Por sobre todas las cosas, sabes que la falta de agradecimiento produce el descontentamiento en nuestras vidas. Y cuando está el descontentamiento en nuestras vidas, dice la palabra de Yahweh, dice, seamos agradecidos en todo. En todo seamos agradecidos. Si tenemos que ir a trabajar aunque hace frío, si tenemos que ir a trabajar cuando yo pensaba que iba a descansar, si pensaba de esto, si pensaba del otro, seamos agradecidos, amado. Porque en el momento en el que tú y yo dejamos de dar gracias por lo que Yahweh nos ha dado, en ese momento que dejamos de ser agradecidos, ¿sabes qué es el momento en el que viene el descontentamiento? Y cuando viene el descontentamiento es producto por la rebelión y la desobediencia en nuestros corazones de no hacer como Yahweh nos pide. Es en ese momento en nuestras vidas cuando perdemos las bendiciones que Yahweh nos ha dado. El pueblo de Israel perdió mucho porque no aprendió a ser un pueblo agradecido. Únicamente lo que ellos miraban era la queja inmediata, su aflicción, su problema diario, todos los días. El día de hoy, el pueblo se quejó porque no tenía agua. Al día siguiente ya no fue la queja del agua. Es porque no tenían los ajos ni las cebollas que tenían en la tierra de Egipto. El pueblo se quejó, dijo, ¿y qué es este pan para que estemos comiendo? Era pan que Yahweh les estaba dando. No aprendieron a reconocer la bendición inmediata que Yahweh les daba. Si Yahweh hubiese deseado, no los hubiera proveído. Sabes que aún a veces en nuestros berrinches y en nuestro descontento y en nuestra terquedad y en nuestra obstinación, Yahweh nos promete y a veces nos da aquello que tú y yo necesitamos. A veces cuando estamos tan obstinados y con tanta terquedad a veces en nuestras vidas y decimos, es que yo deseo, yo quiero aquello, y Yahweh te lo da. Y Yahweh te permite tenerlo. Y Yahweh te permite que lo veas con tus ojos. Aún en esa obstinación, terquedad que está en nuestros corazones, Yahweh nos dice, porque sabes, en medio de todo, Yahweh desea revelarse en medio de nosotros. Pero a veces es aquello que nos aleja de las bendiciones que Yahweh tenía para nuestras vidas. El pueblo de Israel nunca pudo mirar su destino porque no fue agradecido delante de Yahweh. ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos el día de hoy y dar gracias al Padre por aquello? Vamos a orar allí en nuestros lugares. Vamos, si tú tienes la necesidad de pasar al frente y decirle, Padre, gracias. Padre, gracias, y te lo digo sin el afán, y todos con los ojos cerrados, si alguien tiene en su corazón de decirle, Padre, gracias. Y perdóname, Padre, porque a veces no he reconocido tus bendiciones, aquello que tú me has dado. Padre, gracias por tu provisión inmediata, Padre, que me ha bendecido cada día. Y perdóname, Padre Yahweh, se me ha olvidado de ser agradecido por aquello que tú me has dado. Si me he olvidado, Padre, de ser agradecido por tu bendición, Padre, perdóname. Padre, en el nombre de Yeshua, ayúdanos, Padre, a entender los planes y los propósitos que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder entender y que podamos ser un pueblo agradecido con aquello que tú nos has dado, con aquello que tú nos has proveído. Padre, que nunca, Padre, exista el descontentamiento en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque en el momento que está el descontento, Padre, viene la rebeldía en nosotros. La inconformidad, Padre, en nuestros corazones. Y esa inconformidad, Padre, muchas veces nos lleva, Padre, a traer amarguras en nuestros corazones. Por querer tener, Padre, muchas veces aquello que no tenemos. Por codiciarlo, Padre, muchas veces insaciablemente. Cuando nos hemos olvidado de ser agradecidos por tu provisión diaria. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por aquello que tú nos has dado.
por el techo, por cobija, por alimento, Padre, por auto, por trabajo que tú nos has permitido tener. Y por ello, Padre Yahweh, te damos gracias. Gracias por tu provisión, el sustento, que por ese trabajo, Padre, que tú me has dado, puedo traer el alimento, Padre, diariamente a mi casa, a mi familia. Que a través de ello, Padre, puedo pagar, Padre, las necesidades de aquello que yo necesito, porque es porque nunca se ha cortado tu mano, Padre, para bendecirnos. Y porque siempre ha estado tu provisión, Padre, diariamente ahí para nosotros. Padre, gracias por nuestras familias, Padre. Por nuestra familia que tenemos, por aquello que nos permites tener, Padre, por la dicha que nos permites tener aún, Padre, nuestros seres queridos con vida. Padre, perdónanos, aún muchas veces, Padre, si nos hemos quejado en contra de ellos. Y nunca te hemos dado gracias por tener la dicha, Padre, y el gozo de que estén vivos hasta el día de hoy. Padre, gracias, Padre Yahweh. Ayúdanos a entender que el agradecimiento y que aquella persona que es agradecida contigo es una persona que recibirá más, Padre, sobre esta vida. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Hay alguien aquí que nunca haya hecho su confesión de fe o que nunca le haya aceptado a Él en su vida, en su corazón? Si hay alguien que quisiera aceptar a Yeshua sobre su vida, sobre su corazón, y quisiera hacerlo, no es por exponer la vida de la persona o delante de nadie más, sino la palabra de Yahweh dice que cuando una persona le recibe en su vida y en su corazón, a esa persona le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Elohim. Y cuando tú y yo le recibimos en nuestras vidas, hay una gran diferencia de únicamente ser creación y de ser hijos. Hijos es aquel que hereda las cosas que el Padre tiene. Amén. Si hay alguien que quisiera hacerlo por primera vez o que nunca lo haya hecho, yo quisiera que levantara su mano. Si no, oramos. Todos hemos hecho nuestra confesión. Vamos a orar ahí. Y así con nuestras manos levantadas. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja. Shalom beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, alce su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.